yo soy taurino, yo soy toda esa cosa que dicen, que a mí no me convence decir de esa manera porque tenemos claramente todas las energías y no el sol solo. Bueno, vamos a hacer unos vivos que tienen que ver con realmente con eso que dicen ahí en los memes, o que confunden, por más que yo no haga los memes sobre el sol, todos los confunden con el sol. Bien, entonces vamos a volver a darle la importancia. El sol al centro de nuestro universo, porque obviamente no somos el centro del universo, pero bueno, de este sistema solar, el sol es el centro. Entonces, y en la astrología, el sol tiene, y en la psiquis también, el centro. Entonces tenemos muchas cosas para decir. Bien, los que les gusta la mitología griega, y aunque no crean en la astrología, igualmente yo tampoco creo en la astrología, ya se los aclaré eso, que la practico, pero no la creo, no es una creencia, pero los que les interesa la mitología griega, bueno, capaz que les gusta. Bien, entonces, en esta serie de vivo, video, lo que sea, que si me da la paciencia y el tiempo y todo, voy a empezar a hacer, porque estoy investigando sobre eso, es dos principios que tenemos dentro nuestro, que actúan más allá de la astrología, más allá de la psicología, o quizás sí son psicológicos, son de la psique es el alma, son de nuestra alma, pero que realmente muchas veces han sido como... A ver, gracias a hablar del sol ahora. Por eso, quiero hablar del sol porque la verdad hace frío. De hecho estoy con esto, que he abrigado, está el solcito acá y todavía hace frío. 2 bajo cero hacía hoy. Bien, entonces, la inquietud me nace, en principio, desde la filosofía. ¿De dónde? ¿De qué libro? Yo sé que usted lo leen al revés, pero bueno, yo se los voy a... Este libro de Nietzsche, este libro de Friedrich Nietzsche, se llama El nacimiento de la tragedia. Bien, ¿qué tiene que ver esto con astrología? ¿Qué tiene que ver con mitología griega? Bueno, con mitología griega tiene que ver todo, porque El nacimiento de la tragedia fue el primer libro famoso y todo de Nietzsche, en el cual él junta dos principios que tienen que ver con dos dioses griegos, y para él estaba como que se olvidó eso un poco, ¿no? Y que es como si el yin y el yang, nosotros podemos decir el sol y la luna, otros pueden decir blanco y negro, otros pueden... Bueno, para él, que era filólogo, más que filósofo, después se fue conocido como filósofo, pero fue filólogo y entonces estudiaba todo, están las lenguas, y bueno, estudió todo a los griegos. Él descubre que había dos griegos muy importantes en la mitología griega, ¿no? En estos dos griegos eran Apolo, dos dioses griegos eran fundamentales, eran Apolo y Dionisios. En el nacimiento de la tragedia, él, en este libro, que fue su primer libro tipo famoso, en el nacimiento de la... explica un poco cómo por eso en la tragedia griega, que era como una especie de teatro, pero bueno, con mucha gente, bueno, era algo muy importante en la época del esplendor de la Grecia, y él dice, en ese momento los griegos llegaron al culmine de la cultura y todo, y pudieron unificar en algún punto, no unificar no es la palabra, pero sí verlos en conjunto a estos dos dioses que son Apolo, el sol, y Dionisios. Bien, van a ver que son contrapuestos, son dos dioses que uno tiene que ver con la luz, el otro tiene que ver más con lo oculto, con la oscuridad, uno tiene que ver, bueno, con la música, en realidad tienen que ver los dos, pero diferentes tipos de música, y entonces él le gusta que en la tragedia griega se ve, vieron que no es como en las películas de Disney, ¿no? En que está todo bien y que hay un final feliz y que etcétera, etcétera. No, en la tragedia griega se pone la vida como es. Entonces él dice la vida es apolínea, y ahí va a crear esos términos, bueno, ya existen, pero él lo va a hacer famoso, esos dos términos, Nietzsche, de lo apolíneo y lo dionisíaco, que me gustaría que de a poco cada uno vaya como incorporando en su vocabulario para después ver qué es, que todos tenemos dentro nuestro y suscribimos cosas, y socialmente ni hablar, apolíneas y dionisíacas. Bueno, obviamente de Dioniso no vamos a hablar más de lo apolíneo, de los orígenes de lo apolíneo, no lo vamos ni loco ¿cómo se llama? A completar, porque es muy vasto.
Pero, entonces él dice que desde ese momento, ese fue el momento en el cual lo apolíneo y lo dionisíaco en la cultura estaban juntos. Se pudieron expresar en la tragedia griega. Es una manera de, ¿vieron? Ya se los simplifico como teatro y todo, pero bueno, era una manera. Porque había un héroe, había alguien que se mareaba, bueno, se veía todo, no solamente la luz, ¿no? Recuerden ahora y van a ver la importancia que tiene Apolo en nuestra cultura, ¿no? Y ahora, ¿no? Cuando Nietzsche lo dijo en 1780 y pico, cuando habló eso, él dice que eso ya cayó y que después sobre todo de Sócrates y Platón, se empieza esa división entre porque lo Apolo tiene que más que ver con la razón y el otro tiene que más que ver con el cuerpo y con el inconsciente. Entonces la cultura nuestra, occidental y todo, hizo como una separación, ¿no? Y a partir de Sócrates, Platón y todo, la filosofía y todo, terminamos dándole predominancia total a lo apolíneo. Pero, bueno, justamente, ¿qué es Apolo? A eso voy, ¿no? Obviamente esta no es un vivo sobre filosofía, pero me interesa muchísimo que este hombre tan, te diría, dionisíaco en algún punto, Nietzsche, descubra la importancia de los dos. Cuando él lo hace y todo, parece como que es una crítica en realidad a Apolo, ¿no? A lo apolíneo y todo. Y en realidad es como decir, bueno, la realidad no es blanca sola, la realidad es blanco y negro, ¿no? Entonces ya no está marcando eso, bueno, en la India, en todos lados dicen eso. Pero para nuestra cultura esto es muy importante. Y para la astrología es importante porque si vamos a hablar de Apolo, y ahora quería un poquito charlar de eso, Apolo es el dios del sol. Entonces es el dios griego, que después romano, al cual se lo veneraba y todo como el dios sol, ¿no? Entonces en la astrología, ahora sí, van a ver todo lo que está en el mente y cómo, que se enojan y que esto, que el otro, que soy esto, yo soy geminiano, hola Nancy, yo soy geminiano, yo soy taurino, todos están hablando del sol, están hablando en algún punto de Apolo. Pero a ver, entiendan lo que significa Apolo, eso es lo que en algún punto me interesaría, no con un video, sino con varios, y no solamente para transmitir, sino para incorporarlo yo también desde otro ángulo, analizar y estudiar Apolo, ¿no? A ver, bien de mediodía y de luz. Es el momento en el mediodía donde el sol, donde Apolo está con su carro allá arriba en su momento de esplendor. Entonces estamos haciendo el vivo sobre Apolo, con su carro, el dios sol, en su momento, ¿no? No estamos a la noche, no estamos a la tardecita, estamos en su momento. Bien, y con frío, bueno, vamos a ver si nos da calor. Entonces, para el que recién se entró al vivo, hice una como introducción sobre lo que va a ser, que después vamos a hacer un vivo puro sobre lo dionisíaco y lo apolíneo, ¿no? Ya que vamos a hablar de Apolo, tiene que ver con la cultura, más allá que ya te digo, podés no creer cero astrología y esto sirve muchísimo, porque está en la cultura hace como muchos años. Ni hablar algo del patriarcado, ni hablar de etcétera, también tiene que ver con eso, ¿no? Bien, pero no se aplica solamente a los hombres. ¿A dónde apunta? Bien, bien, les traje una Apolo. Hay un tarot que se llama, hay un tarot de Liz Green, que es una astróloga, psicóloga junguiana impresionante, que tiene un tarot, ella. Él se llama el tarot mítico de los mitos. Y ella representa, esta la carta de Apolo, o si quieren llamarlo al revés, el que sabe tarot, la carta, imagínense en qué carta dibuja o pone Apolo. A ver si el libro que viene con el tarot es se llama el tarot mítico de Liz Green. Bien, esta mujer es la de... Bien, Nancy, es la del libro de Sasporta. No lo tengo acá, pero sí, es muchísimos libros. El libro de Liz Green, bueno, no les voy ya que... fíjense y díganme en qué carta suponen que ella pone a Apolo. En qué carta de su tarot. Acuérdense los arcanos mayores. ¿En qué arcano mayor pondrían a Apolo? Mientras les consigo... A ver, esto... esto... Bueno, hay estos barreras y límites, hay varios libros bueno, encuentro por ahí uno sobre el sol también y con Sasportas. Bien, ella escribe
están en la misma escuela inglesa. En Inglaterra, una escuela muy importante, fue quizá la más de astrología psicológica, y que los dos principales eran Liz Green, que es esta mujer, esta psicóloga, y Sasportas. Sasportas después fallece. Les aclaro por la historia y todo, y después... Pero bueno, hizo muchos libros y quedó muy famoso, y yo siempre lo uso acá en los vivos. Entonces, en la carta, no sé si alguno lo puso ahí, en su tarot, Liz Green pone a Apolo, lo pone como en la carta del Sol. Y acá vamos a empezar a ver un poquito que la configuración de Apolo. El que estuvo, estoy leyendo, claro, dinámica del inconsciente, totalmente, no sé. El que estuvo en el vivo anterior, recuerda, creo que fue ya no me acuerdo en cuál, pero creo que fue el anterior. Uno puede recordar que el de Hermes, ya no me acuerdo si fue el anterior o... No, porque el anterior fue el de Piscis, pero bueno, no importa. El que estuvo en el vivo en que hablamos de Hermes cuando recién nace y de la energía de Géminis, Hermes es Mercurio. Lo primero que hace Hermes en su vida, cuando nace y todo, crea la lira y después le roba el ganado a su hermano mayor. El hermano mayor es Apolo, ¿no? Entonces, acá fíjense, ella lo dibuja en su tarot, ya lo dibuja con la lira, ¿no? Entonces, el que recuerda del otro vivo, Hermes le roba a su hermano mayor eso, y lo termina intercambiando, por eso Géminis y Mercurio, el signo del comercio, ¿no? Aparte de la rapidez mental, antes que el hermano mayor le haga algo, se enoje, que esto, que lo otro, le ofrece la lira y el hermano mayor acepta porque después pasa a ser, y acá vemos en la historia de Pablo, pasa a ser el dios de la música, ¿no? Entonces es importante Apolo. Entonces hay algo de solaridad y hay algo en la música, que vamos a ver que no es el único, pero el dios de la música pasa a ser virtuoso en eso, ¿no? Entonces esto es el instrumento de la lira, que para ellos era una cosa sofisticada y de nivel, no era una música bien. Entonces, recuerden, esta lira la consigue intercambiándola con el ganado, con su hermano menor, Hermes. De diferentes madres, porque ahí está, obviamente, ¿no? Estamos hablando que Zeus, todos hijos de Zeus, hijos de Júpiter, ¿no? Mercurio es hijo de Júpiter, el Sol es hijo de Júpiter. Vieron que, no, lo primero, bueno, estamos hablando, cuando hablamos de Júpiter, el planeta de Sagitario, y de Piscis también, pero bueno, principalmente conocido como planeta de Sagitario, es el padre del Sol, ¿entiendes? Y es el padre de Mercurio, ¿ah? Entonces, y es el padre de Marte, de Ares. Pero bueno, el hijo matrimonial era Marte, era Ares. Estos son extramatrimoniales. Entonces, cuando aparecen todas estas cosas, aún así me acuerdo, cuando empiezan a aparecer digamos, todos estos hijos como extramatrimoniales que eran como de aventuras, de ahí viene Júpiter, el aventurero, explorador y todo, bueno, también era aventurero y explorador con respecto a los amoríos, ¿no? Entonces el dios de los dioses, el dios del Olimpo, ¿no? Que era Zeus, Júpiter, tenía esos amoríos. Y siempre estaba Hera, su mujer muy celosa, que andaba persiguiéndolo para ver qué hacía. Entonces, cada vez que él tenía un amorío con alguna otra diosa, estaba Hera cerca vigilando. Y todas le tenían miedo a la ira de Hera. Algún día vamos a hablar también de eso. Obviamente todo esto está contado desde un lugar patriarcal. Pero son temas que tienen que ver con nuestra psique. No es necesario ya hoy verlo tan obvio como que los varones eran esto y las mujeres son las celosas. Tómenlo como todas, como partes integrantes de nuestra psique, ¿no? Y todo esto se irá deconstruyendo en miles de años, porque se creó en nuestro inconsciente colectivo en miles de años. Bien, entonces, más allá de poner fuera de discusión eso, de si está bien o mal, ya, pero por ahora es así, y hay que estudiarlo así, de manera patriarcal, digamos, ya que hay tantas mujeres ahí en el... obviamente los griegos ponían generalmente, no siempre, pero generalmente muchas de las cosas que no le gustaban personificadas en mujeres. Entonces, bien, pero no lo tomen tan literal de que eran mujeres o hombres. Bueno, bien, sacando
ese paréntesis, digo que Zeus andaba por todos lados. Entonces el nacimiento de muchos de estos dioses que después fueron fundamentales fueron complicados. ¿Por qué? Vamos a al de nacimiento de Apolo. Bien. Apolo, la madre de Apolo era una titanide, o sea, una diosa como Zeus. No era una humana. Van a ver que Zeus también ha tenido amoríos y después tiene hijos con humanas, con seres humanos. En este caso, y los más grosos, salvo uno que ya le vamos a hablar en otro vivo. En este caso, la madre de Apolo es Leto. En otros libros figura como Latona o algo así se llama, pero para mí es como el significado romano. Lo pueden llamar Leto, ¿no? Bueno, la cuestión es que era una diosa también, pero la diosa le tiene miedo igual a Hera, a la mujer de Zeus. ¿Y qué pasa? La diosa queda embarazada de Zeus y empieza a buscar un lugar donde tener el parto. Y nadie la quiere recibir para tener el parto. Encima estaba embarazada, no sé si todavía está Nancy ahí y todo, fíjate este dato, Nancy, que es importantísimo por Géminis, no porque sea algo, pero digo, estaba embarazada de gemelos. Bien, Leto, la mamá de Apolo. Bien. Un embarazo cada vez más grande, varios meses, y no podía ir a ningún lugar, porque no la recibían en ningún lado. No la recibían, por más que sea una diosa, todos le tienen miedo siempre a Hera. Bien. Y ahí la mitología o lo que sucedió después termina siendo, digamos, van a ver, porque mitología griega, el que se mete en mitología griega es un camino de ella, es hermoso, pero bueno, el que se mete va a ver que a veces las historias se cuentan, depende quién la contó, de los grandes, de Homero, Hesíodo, todo. No había hospitales, no, pero sí había curandera, no, ¿cómo era? La partera, sí había una muy especial, y sí había lugares para tenerlo, pero era un hijo extramatrimonial que había que ocultarlo. Bien, muy preocupada, anda por un lado, por otro, de ver dónde lo tenía. Y ahí digo que van a encontrar, pues dice, ¿no? Después no piensan, yo Gustavo dijo esto en el vivo y yo lo leí por otro lado que era de otra manera. Que en cada libro o cada poeta o lo que sea, los griegos los cuentan de diferentes maneras en algunos detalles. Más allá que todos saben, la mamá era Leto y los mellizos famosos, que dirían los mellizos más famosos de la mitología, que eran dos, varón y mujer, es Apolo y, ya se lo adelanto, Artemisa. Bien. Entonces Leto tenía esos dos semejantes dioses en su vientre, era diosa ella también, es diosa, tenía semejantes dioses en su vientre y no podía, nadie lo recibía. Y ahí van a ver que para un lado dicen que pasó una cosa, por otro lado, la cuestión es que consigue en una isla que nadie quería, que no existía, que era una cosa que se llama en la isla de Delos, el nombre, no Delfos, que eso viene después, Delos. Bien, entonces le consiguen ese lugar ahí y también le faltaba igual lo que hacían de partera de los dioses, que ahora no recuerdo el nombre cómo era. La cuestión es que varios dioses quieren interceder, porque cuando van a ser un dios, Artemisa, bueno, sí, Artemisa es lo más, es cierto. Hay un programa de Astro Rocks, todo sobre Artemisa, si quieren sacarse las dudas, un poquito como es, pero más allá de que vamos a hacer un vivo de Artemisa, hay uno ya hablado con música y todo sobre Artemisa, que es la hermana gemela de Apolo, el que estamos intentando hablar hoy, nuestro sol. Bien, entonces ahí se bifurcan los libros de mitología y todo, pero algunos dicen que bueno, nace ahí, o sea, nacen en Delos. Y por otro lado, otros dicen que ahí interviene Zeus para ayudar, o intervienen otros dioses, otros dicen que la convencen porque Hera no los dejaba, ¿no? Estaba por todos lados. Bueno, la convencen y le dan una especie de collar entre todos los dioses como intercambio para dejar, como diciendo, dejarlo tranquilo y que nazca. ¿Por qué? Porque no le mandaban a lo que sería la partera, que ahora no me sale el nombre, que es también como una diosa que interviene, ¿no? En esos partos. Bien, la cuestión es que fue un parto complicado. Apolo nace en el día número 7, creo, y que era su día.
Pero algo muy interesante que no está en este mito en particular, sino en el mito de Artemisa, cuando nace y todo, y los significados que tiene Artemisa, su hermana gemela, es que Artemisa nace sola, nace y apenas nace, como de buena diosa que hay todo, apenas nace, lo ayuda a su mamá, Leto, hace de partera para su hermano Apolo. Bien. La bebé recién nacida, Artemisa, que igual obviamente no vieron Hermes, que en el primer día de vida ya inventó la lira, ya en 2 horas. Bueno, Artemisa, otra que primer día de vida, apenas sale, era un parto tan complicado, porque ya le digo, en una isla en una isla que nadie quería, o sea, en un lugar totalmente inhóspito, estaba en el palacio de los dioses, ¿no? Como nacen un dios, no, estaba en esa isla, nadie quería ayudar, etc. Bueno, Artemisa termina siendo partera de su hermano, ayudando a su mamá. Después va a ser la diosa empoderada, después va a ser la diosa de los partos también en Grecia y todo, y se la va a utilizar, se la va a invocar, o se le va a rezar, o como quieran llamarlo. Entonces Artemis, llamada por algunos, o Artemisa. Hola Daniela. No, estamos hablando, recién empezamos. Igual espero que quede grabado, pero estamos hablando del nacimiento ahora de Apolo, ¿no? Como Dios, nuestro Dios solar, pero que mucho no se habla de Apolo. El nacimiento era complicado, ¿no? Eran gemelos, estaba Artemisa en la panza de la diosa Leto, que era una titán, o sea, Titánide es como la generación anterior es como si hubiera sido una entre prima o tía de Zeus, ¿no? Ahí en ese momento eran como todos parientes porque eran poquitos. Entonces, pero no es que era alguien menor, Leto, pero al lado de Hera, de la diosa que estaba en el palacio como la principal, y que a su vez la ira de Hera, de la mujer de Zeus, la mujer oficial, que era al mismo nivel de Zeus, o sea, Hera era una diosa al mismo nivel, ¿se entiende? En la generación, vienen los titanes lo primero, la otra generación de los olímpicos, bueno, están al mismo nivel, entonces, bueno, bastante complicada la reina, digamos, del Olimpo. Entonces, todos le tenían miedo y la cuestión termina en esta isla pedorra, digo yo, pero una isla que no... Bueno, y ahí hay muchas fábulas y todo, y en una dice que Zeus ayuda, porque una isla como flotante, y la encastra, la hace como isla real. Que normalmente esa isla existe, Delos está cerca, estuvo por lo que estuve mirando, creo que cerca de Míconos, está en Grecia, por ese lugar. O sea, todas estas cosas obviamente son mezclas entre cosas históricas que sucedieron, quizás geológica y todo, con la mitología y la religión de ellos también, porque a veces uno como menosprecia occidentalmente y desde nuestro siglo XXI la mitología como solamente ideas psíquicas, como estamos hoy, hablamos de astrología, todo, y eran religiones, o sea, eran más que religión, eran cultos, ¿no? Entonces se le rezaba, se le pedía, se iba a por ejemplo, un oráculo, como vamos a ver ahora, o sea, era algo concreto y corporal también, se comían cosas, se ingerían cosas, bien. Entonces, en el parto interviene Artemisa, nace Artemisa y recién nacida se transforma en partera de su hermano. Le ayuda a su mamá. Entonces, las mujeres Artemisas y todo tienen esa cosa de ayudar, ¿no? Bien. Después van a ser como las grandes ayudantes de las otras mujeres, van a ver, y por eso Artemisa va a encarnar un poco el arquetipo del empoderamiento femenino ahora en el siglo XXI o XX. Bien. A ver, bien, ¿qué otra cosa? ¿Sabían algo de Apolo? No, bueno, nace el dios del arco, el otro, no solamente la lira, va a ser el dios de la música, y va a ser, esto es fundamental también, lo que tiene acá, el arco y la flecha. Porque entonces acá vemos que hay una distancia. Acá vemos que Apolo actúa. Muchos dicen que es el hijo predilecto de Zeus. Acuérdense, Zeus, Júpiter, el dios del Olimpo. Los otros dos hermanos de Zeus, como si fuera el tío de Apolo, lo tenemos. Uno en el inframundo, Hades, y otro en los mares, que es Poseidón, Neptuno. Todo. Pero del Olimpo, y lo principal, el dios principal, bueno, es Zeus. Uno de sus hijos predilectos, obviamente que igual es extramatrimonial,
pero que ya después termina a ser aceptado. Eso pasa mucho con algunos de los hijos de Zeus, que primero tienen que hacer varias pruebas, bueno, varias cosas les toca hacer, cosa de ser aceptados en el palacio. Es como que, ¿vieron? Llega, bueno, a la casa oficial, como pasa ahora, y de repente uno tuvo un hijo hace 20 años y que todo otro, y primero, hasta que después termina siendo aceptado en la casa oficial, en el palacio. Bueno, Apolo no solamente fue aceptado a la larga, pero tuvo que hacer sus cosas, primero para ganárselo. Ellos se los tienen que ganar, a diferencia de otro, el que nace en el palacio. Entonces, no solamente fue aceptado, sino que decían que era el dios predilecto, que hay alguna... O sea, nadie discute, que era uno de los dioses predilectos de Zeus, de su papá, no hay duda. Algunos dicen el dios predilecto y otros no. Bien. Pero que era uno de los dos dioses predilectos, seguro. Bien. Entonces, el arco y la flecha era su otra arma, y ahí vemos que cuando el sol encara, cuando Apolo encara, o tiene una guerra o lo que sea, lo hace con una cierta distancia, ¿no? Entonces acá, si quieren, ya pueden, bueno, nuestro sol, ¿no? No es, una cosa es Marte, que va a la lucha, Ares, si quieren llamarlo hermano, porque Ares era hermano de Apolo. En la lucha de Ares va cuerpo a cuerpo a pelear. En la lucha de Apolo no va cuerpo a cuerpo. Apolo tiene que ver más, es más mental, no racional, no es aire, es fuego el sol, pero es una cosa con más distancia. Entonces, tiene que ver Apolo, va a empezar a tener que ver más con planificar, con pensar. O sea, obviamente no lo asocien solamente al Leo, ¿no? Asocian el sol, en el cual un sol muy Apolo va a ser un sol que tenga que ver mucho con primero que planificar, un sol. Imagínense lo que está valorado después de Sócrates y Platón, es como dice Nietzsche acá, la parte racional nuestra, la parte luminosa, ¿no? Y en la New Age y en la que siempre hablamos y todo, va a ser muy apolíneo. O sea, la espiritualidad hoy, al tener uno de los dos arquetipos que yo digo que podemos ver al otro, que es fundamental y que nos olvidamos, que el hermano de Apolo, es muy apolínea en el sentido que es la luz. Vemos la luz. Apolo va a tener en algún punto, y el sol nuestro va a tener un tema con las emociones. No es que las maneja bien a las emociones. Es el ideal, es el que marca las leyes, es el que marca el orden del universo, la justicia, etcétera, etcétera. Más allá de que cuando se enoja, tiene la posibilidad con el arco, no es cuerpo a cuerpo, no se mezcla, tiene de lejos, tira y te puede matar. No solamente eso, sino que interviene en la guerra de Troya hasta y con su flecha por la ira, por enojarse, con el tema de la peste. Entonces, poner una enfermedad o lo que sea en su flecha y tirarla de lejos, y puede llegar a, en ese caso por venganza, etcétera, venganza, lo que sea como lo quieran llamar, también puede ser portador de la peste. Entonces, es como ambivalente. Para nosotros es casi todo lo bueno, lo tenemos internalizado. Porque estamos, diría Nietzsche, en una sociedad apolínea. Nuestra sociedad es apolínea. Nuestra sociedad está valorado las normas. Yo soy abogado, o sea que he sido como tratando de equilibrarme, ¿no? He sido apolíneo, muy apolíneo, ¿no? La apolínea es la norma, es la belleza, también tiene que ver con la belleza. Es el que va a tener las musas inspiradoras, ¿no? Tiene muchas variantes Apolo que no. En astrología no sé por qué directamente hablamos del sol y nos olvidamos la riqueza que tiene el arquetipo solar, el de Apolo. Bien, entonces, el arco y la flecha, bueno, una cosa muy importante. Había un bicho extraño, tipo dragón, otros dicen que era una serpiente, que se llamaba la serpiente o el dragón Pitón, ¿no? Y que vivía en Delfos. Él nace en Delos. Delfos es otro lado de Grecia, otra isla, pero que era muy famoso. ¿Qué representaba las fuerzas de la tierra? ¿Qué representaba a lo inconsciente? ¿Qué representaba a muchas cosas que tenían que ver con el saber cosas que no son racionales? Bien, entonces guarda con Apolo, que yo digo el orden, y pareciera que ya no lo humanicemos tanto.
en el sentido en que era mucho más complejo y rico que solamente la ley y el orden. No, esa es una parte, pero él lucha contra la serpiente o el dragón ese que había en Delfos, la Pitón, no se privan de nada los griegos. No, y bueno, no, Nancy, no sé, tal cual. Que tenían las profecías. Y lucha y gana y se queda con el santuario de Delfos. Y ahí nace no, porque esto viene de mucho antes. Ya, bueno, no me quiero meter en la mitología, en las investigaciones, pero los griegos cada civilización toma ritos y todo de otra que ya venía anteriormente. Entonces nosotros estamos contando el oráculo de Delfos como si hubiera nacido desde que estaba Apolo, ¿no? Que pasa a ser el regente de ese oráculo. Pasa una vez que él mata y conquista a esa serpiente, a ese dragón de Pitia, o sea, Pitón, pero que después va a haber una pitonisa ahí, que va a ser la del oráculo de Delfos. Eso calculo que alguna vez algunos lo han escuchado, el oráculo de Delfos, ¿no? Entonces, su padre le había dado la posibilidad, el talento de predecir, ¿cómo se llama? Bueno, tiene un nombre, pero también como de predecir y todo. Y acá, haciéndose cargo él del Oriente, dice, sí, pero viene de Oriente, tal cual eso. Haciéndose cargo él del oráculo de Delfos, va a ser el dios encargado del oráculo de Delfos. Y en esa época, por todos los historiadores y todo, dicen, era muy importante, ya existía un oráculo ahí, ¿no? Pero él, con esta guerra simbólica, real, como lo quieran llamar, termina como haciéndose cargo de él. Entonces el oráculo, la gente iba ya a ese oráculo de muchos años antes. Porque había una pitonisa, por ejemplo. Díganle, pónganle el nombre que ustedes quieran. Acá no vamos a ser tan precisos en los nombres, porque estamos tratando de hablar para todo el mundo, ¿no? Y aparte porque no todos se ponen de acuerdo. Depende de dónde lo veas. Piensan un nombre, otro, esto viene de Asia, esto viene de Egipto. No, el otro dice no, viene de... Bueno, hay mil cosas. La cuestión es que los griegos eran muy importantes en el mundo griego. Supongamos en el siglo V a.C., por ahí ya era importante el oráculo ese, ya era de antes, pero fue importante. Entonces, hacerse cargo de ese oráculo era como, wow, pasé a ser el capo, digamos, Apolo, a donde la gente va y los reyes van a pedir, porque quiero hacer una guerra. Bueno, voy al oráculo a ver qué me dice el oráculo, ¿lo hago o no lo hago? Fíjense que ya tiene que ver con la astrología también, ¿no? Con esa idea de que algo puedo ir a hablar con alguien que me diga el futuro, qué va a pasar, ¿no? Más allá que a mí ni me gusta, ni estoy muy de acuerdo con esa parte de la astrología, pero bueno, pero ya tienen su origen también eso. Bien. Bueno, es apasionante ese lugar y todo, porque tiene como grietas en la montaña y se supone, yo estoy seguro, pero se supone que ahí había gases especiales y que aparte comían, y eso también se ve, hojas de laurel, que va a ser la planta de él, pero digo, y determinadas cosas que ponían a las sacerdotisas, porque va a haber una sacerdotisa ahí, que es la encargada ahí, en un estado, porque obviamente no estaba el dios ahí, ¿no? Pero se supone que estaban los representantes de Apolo. La ponían en un estado, para mí, revolado, un estado alterado de conciencia, lo que llamaríamos hoy, como si se tomaran un honguito o hicieran la ceremonia de ayahuasca o lo que sea, y dicen tal, y empiezan a bajar en línea de lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, etc. Ese es el oráculo. Bien. Había unas sacerdotisas ahí. Después eso se extendió, no solamente estaba en Delfos, sino que también estuvo en Delos, también en una ciudad italiana, o que ahora me sale como nombre Camus, pero no Camus es el filósofo, pero hay una ciudad que ya me va a salir, que en el cual también fue famoso. Tan así que después llega a Roma y uno de los emperadores estaba tan copado, divinizado con Apolo, que le hace un templo que está en el Palatino, está en Roma, al dios Apolo. ¿No? Bien. Re chamán, sí, una chamana, sí, tal cual. Siempre en todas culturas, si ustedes vieron la serie Vikingos, donde está el chamán, o sea, no es chamán, le llaman otra cosa, pero que entra en trance, o sea, ven que no es que está sentadito en una oficina y dice, sí, a vos tal cosa. No, se comen determinadas cosas, que eso existió en toda por más que
queramos negar que eso existió, entran en un determinado estado y veían el futuro, porque a veces, o sea, querían reventar, pasaban cosas o te decían, a veces, bueno, en el caso de Delfos, lo que se dice también es que era tan críptico, era como, se traducía, estaba la sacerdotisa, todo, y lo traducía en un idioma que era, creo que se llama como hexagramas o algo así. Entonces lo traduce y le vuela la cabeza a la estatua de Apolo. Sí, es que en Troya, bueno, Apolo interviene en Troya, bueno, todo eso interviene. En la guerra de Troya. Pero digo, bueno, hablaba en una manera crítica, no era que te decía tenés que ir a la guerra. Te decía, eran esos hexagramas, era para interpretar. Vos podías interpretar para un lado, para el otro, para lo que sea. Bien, esa es otra cosa. Bueno, lo del arquero se los dije, que era el hijo favorito de Zeus. Otra cosa acá, acuérdense, esto es del, acá está Apolo, esto es de el tarot mítico de Liz Green, que es la astróloga y analista junguiana. Como el I Ching, sí, un oráculo. Claro, en toda sociedad hay alguna manera de oráculo, ¿no? En el I Ching, obviamente son todos distintos, no estoy diciendo que son igualitos, pero digo, es una manera de esa incertidumbre que tenemos sobre qué hacer y qué pasa con el futuro, esto, lo otro, necesitamos eso, ¿no? De hecho, la astrología en algún punto también por miedo la utilizamos para eso. Bien, entonces, ¿qué otra cosa les iba a contar? Era el músico. Esta es una faceta me encanta de Apolo y que tiene que ver con la música. Los dos instrumentos era el arco y la lira, porque el arco, en un punto, esto al principio me llamó la atención, ¿no? Cuando leí, pero en las guerras y todo, cuando hacen un sonido, ¿no? Es como si fuera como, ¿vieron la cuerda y de la flecha? Bueno, hay como una especie de mini música en el arco, pero obviamente el instrumento puro, el que inventó su hermano, Hermes Mercurio, la lira. Bueno, era el defensor de la ley y el orden. También en las ciudades se interpretaba la ley, se ponía, claro que era un oráculo, dice. Alguna otra faceta de Apolo, por ejemplo, que yo le anoté acá, el distante. Y eso también lo saqué en algunas cosas, porque ahora les voy a mostrar todos los libros, pero son infinitos la cantidad de libros que tengo. Pero algunas cosas de los dioses de cada hombre, en esta, algunas cositas. Ella lo llama como a nivel psicológico, era el distante, ¿no? Emocionalmente distante. Entonces, el sol no es la parte de nuestra carta natal que nos va a conectar realmente, necesariamente con que somos re emocionales. Obviamente, un sol en Cáncer, un sol en Piscis, un sol en Escorpio, no va a ser lo mismo que un sol en Acuario. Pero no es la función solar, esa. ¿Se entiende? No es la función. Apolo no era la función. De hecho, ahora, si tengo tiempo, si no se corta antes, le voy a decir que como lo que le pasaba en el amor a Apolo, no, digamos, si fuera por la función solar solo, estamos en el horno, como por las historias que tuvo Apolo amorosas. Era el mejor dios de todo, el más lindo, el más bello, por eso hizo la Apolinio, el más, pero le iba como el culo en el amor. Bien. Una de las causas quizá es que, como dice Jin Shinoda, dice que era como el distante emocionalmente, ¿no? Esa flecha, no es, imagínense la imagen de alguien abrazado con otro y otro es del arquero. El arquero, vos no lo tocás al arquero, hay ciertamente una distancia. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta simbólicamente. Bien. ¿Qué pasa, Apolo? Puede estar tan concentrado en un blanco que eso lo saca de los sentimientos. Entonces yo me imagino, por ejemplo, un sol en Capricornio, o sea, decís, me estoy tan concentrado en recibirme que en el medio ni sé si mi pareja, o sea, muchas cosas pueden pasar, ¿se entiende? Eso es muy del sol, más allá de que yo lo identifico para hacerlo más simple ahora y le digo, no sé, sol en Capricornio. Cuando tenés un objetivo, bueno, Apolo era de por sí nuestro sol, es más de estar pendiente de un objetivo que quiere conseguir. Y ese objetivo no es amar, por más que sea sol en Cáncer, ¿no? Después termina brillando, o sea, obviamente se tiene que abrir.
digamos, todos caen, claro, dice Majo, caen en las tentaciones del amor, todos caen en la tentación del amor, él también amó, y de hecho van a ver que tiene 2 o 3 historias de amor muy importantes para Apolo, pero al estar siempre como en el más allá, en lo grande, en el objetivo, en las cosas que hay que conseguir, en la ley, el orden, en la belleza, como que se va del sentimiento puro, ¿no? Y entonces, capaz que la de al lado, la mujer, dice, bueno, se va con otro más de otro tipo. Bien. Esa gran capacidad de ver, dice Jean, dice, de forma racional y espiritual, las cosas, esa es muy espiritual y racional, lo aleja un poco de la respuesta emocional clásica humana, de cabotaje de animal humano, que necesitamos, somos eso también. Es como para leer todo lo que hay. Bien, se distancia de los sentimientos, bueno, y se va, y otra cosa simbólica que tiene que ver con, que ella dice que una época del año Apolo se va a la tierra de los hiperbóreos. La tierra de los hiperbóreos, y en Grecia y todo, se suponía, después no se veían, era donde las montañas eran para arriba, donde hacía más calor y todo. Él se va en el invierno, a la tierra de los hiperbóreos. A la tierra de los hiperbóreos es como irse no sé, o sea, no está en la realidad, se va no a la fantasía, como fuera pisciano, pero que tiene que ver con la naturaleza y todo, pero se va del lugar. Bien. Se distancia del sentimiento, es la parte del año. Los mundos son mundos de luz. Esto es muy acuariano y acá se puede confundir. Ay, me voy a los nuevos mundos tan bellos. ¿Ves? En lo apolíneo yo veo, construyo un futuro bello en mi cabeza, ¿no? Y que tiene que ver con la espiritualidad de hoy también, ¿no? Y no porque la critique esa parte, sino porque en esa parte sola me va a faltar el hermano de Apolo, que es el que vamos a ver después, Dionisios. Nos olvidamos de esto, ahí sí tiene razón Nietzsche, ¿no? Nos ponemos totalmente apolíneos y nos ponemos un poco medio como inocentes, en ese sentido de pensar que el mundo va a mejorar y ven belleza por esto y todo, y pues solamente por poner la ley y el orden, la justicia y el progreso social, etcétera, y ya se va a conseguir. Bien. A ver, hay una parte de antihéroe, que es muy raro porque el sol es el héroe, pero que él no se quiere meter como que está más allá de todo y no se quiere meter, lo provocan 2 o 3 veces, lo provoca Neptuno, o sea, su tío, Poseidón lo provoca y después creo que lo provoca Ares. Él no se quiere meter en las peleas de gusto porque ve más allá. O sea, no se va a meter en la pelea, esa pelea de, no sé, como, digamos, algo muy apolíneo puro, no se mete en una trompada en la puerta del boliche. ¿Se entiende? En ese sentido. Lo va a pensar. Ve que este viene, si está bien, no está con su hermano adentro, o sea, no está con vino adentro o sustancias, ¿no? Dionisios no entró todavía. Entonces, si está solo y en estado no alterado de su conciencia, que es el estado habitual, el de Apolo, no va a entrar en una pelea, ve que el otro viene, no sé, drogado, ve que viene en pedo, esto, el otro, lo deja pasar y se va. Bien. Cultivar Apolo, bueno, no importa. Yo lo que les quería ver, a ver si les puedo decir el tema de dificultades. No sé si tienen alguna duda. Dale Apolo. Dice, Catalina, vamos, de Rumania. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Si mi hija me ve desde Rumania, no me pueden mirar ustedes desde acá. Bien. Espectacular. Apolo. Los amores fracasados. Bueno, ¿qué le pasa a los amores a Apolo? El más conocido, o el que recién lo dijeron, recontra importa cultivar Apolo. ¿Si importa cultivar Apolo? Sí, importa cultivar Apolo. El tema es no creer que solamente podemos ser Apolo. O nos cortamos una parte de la realidad. Pedro, de Suecia, qué grande. Entiéndase bien. Por eso después quiero hablar más adelante, después de agotar Apolo y del sol y todo, hablar de Dionisios, que para mí es fundamental. Eso es lo que se quejaba y el gran aporte que hacía Nietzsche, ¿no? Lo dionisíaco. Entonces, uno no puede ser dionisíaco solo. Hay un video de Darío Zeta, el filósofo, que dice, si sos Dionisio solo, como dice él,
en 10 días te la pones, o sea, te internan, no puede ser. Pero tampoco está bueno está bien visto ser Apolo, pero tiene sus problemas, digamos. Si no... bueno, ahora vamos a ver cómo lo cultivamos. Obviamente, ¿quién debe cultivar más a Apolo? Los que... Saludos de Rumania. Bucarest, desde Bucarest. Ya tengo Suecia, Bucarest, bueno. ¿Quién debe cultivar más Apolo? No el racional, no el que tiene, digamos, Sol en Leo. Bueno, no me quiero ir a los signos porque se van a empezar a confundir, pero no el que está muy... la ley y el orden, el que cumple con las normas, el que es el todo perfectito. Ese no tiene necesidad de cultivar tanto Apolo, ¿no? El que necesita cultivar un poco Apolo para equilibrarse es la persona que está más sacada, que está fuera de la realidad, que está... que es muy irracional, que es muy valentona, o sea, que no tiene, que no le pone tanta racionalidad. Entonces esta parte nuestra de Apolo hay que cultivarla, ¿no? Bien, eso, México, vamos. El más emocional, Silvina, sí, emocional casi irracional. La persona muy emocional que se deja solamente llevar por las emociones, le haría bien cultivar lo apolíneo, ¿no? Bien, pero, bueno, vamos a ver. Pero digo, me quiero... después vamos a hablar mucho más en profundidad otro día y que yo sobre todo lo que significa eso y el sol en cada signo y todo con lo apolíneo. Pero quiero, como mitológico, terminarles con algunas cositas, por ejemplo, los amores de Apolo, ¿no? Entonces, el más conocido, que ahí ya lo dijeron 2 o 3, es Dafne. No sé si les suena o alguna vez lo escucharon hablar. Dafne. Dafne era su primer amor. Y acá interviene Cupido, Eros. En algunas partes hay 2 Eros en la mitología griega, ¿no? Pero acá vamos a hablar del Eros, se le llama también a Cupido, ¿no? El de la flechita. Fíjense que paradoja, que al dios de la flecha y el arco lo ensarta Cupido, ¿no? Entonces, Cupido fue el causante de esa dificultad. Él se enamora, obviamente, cuando recibe la flecha de Eros, del chiquito, del ángel de Cupido. Cuando uno recibía esa flecha, no había vuelta atrás. O sea, Cupido representa el enamoramiento. No el que, yo veo una mujer y digo, mirá, sí, es bella, sí, qué sé yo, la verdad, y empecé a calcular, esto está bueno, mirá, me conviene por tal cosa. No, eso no es Cupido, ¿no? Cupido es el flechazo. Y representa el enamoramiento, ¿no? Para él, que es todo racional y que puede calcular y planificar las cosas, imagínense que te toque la flecha de Cupido, lo matan. Y eso le pasó con Dafne. Bien. Algunos dicen que Apolo se burla de la destreza de Eros con la flechita y todo. Y Eros le lanza la flecha a él, la flecha del amor. Se la lanza en el corazón de Apolo. Y fíjense, porque esto es maldad, por eso me encanta, esto es lo que dice la tragedia griega, es que no es Disney. ¿Por qué? Porque, claro, Cupido, ¿sabes qué hace Nancy? Fíjense, esto es buenísimo. En esta parte de la historia, otros contarán de otra manera, pero hay muchas maneras de contarlo, pero en esta parte, lo de Dafne está como por varios lugares, pero la manera, tómenla, que acá lo cuenta, en este libro lo cuenta de esa manera, ¿no? Digo que hay otras porque ahora van a ver la cantidad de libros que tengo en mitología. Pero en esa manera me encanta porque Cupido, como que lo desafían, bueno, Cupido le manda la flecha del amor al corazón de Apolo. ¡Pum! Se enamora. Y a Dafne le manda otra flecha, pero no la del enamoramiento, sino una flecha de plomo, dice, que es repelente del amor. Entonces Dafne... era como la flecha anti-amor y a Apolo de amor. Bien, él ardiendo de pasión le empieza a perseguir, obviamente, era un dios, aparte los dioses no se imaginan, bueno, soy Apolo, me mido, las leyes, todo, chao, ya está. Cuando está enamorado, ya Apolo no mide nada y empieza a perseguir, ¿se entiende? A Dafne. Cuando la consigue, la agarra y está a punto de forzarla, ella, Dafne, invoca a su padre.
no importan los nombres, pero el padre de Dafne es como si fuera un dios río. Todavía los dioses previos, lo que tienen que ver más con la naturaleza y todo. Pero era un dios, estamos hablando de un dios. Ella era otra diosa. Entonces invoca a su papá, Dafne, llamémosle río. Porque si no, los nombres no vamos a morir. Para que la ayudara. Y él la empieza a convertir como en un árbol en laurel. A Dafne. Cuando la va a abrazar y todo, termina abrazando un árbol y el laurel que es Dafne. Entonces, él todavía sigue enamorado y ya obviamente a Dafne no la va a conseguir. Pasa a ser su árbol sagrado. El árbol sagrado de hecho, fíjense ahí atrás, el árbol sagrado de Apolo va a ser el laurel, que en realidad es Dafne para él. Su amada, que el padre reguardado, pero bueno, yo si soy también, hubiera hecho lo mismo, brum, la transformó, que tiene que ver con la naturaleza, le transformó en laurel, ¿no? Y después dicen que el oráculo de Delfos se hacía como una infusión y que sé todo, en el cual el laurel siempre va a estar después presente, una de las cosas siempre va a estar presente en la mitología de Apolo. Bien, voy rápido porque pobre Apolo, espectacular, perfecto, la perfección total, los laureles, eso, ¿vieron? Las coronas de laureles, ¿no? Es como te coronaron. Bueno, todo el laurel es usted es de Apolo, pero es Dafne, pobre. Bien. La corona, ¿viste? Bueno, y en las Olimpiadas, acuérdense que las Olimpiadas vienen de Grecia, ¿no? Y de hecho hubo unos juegos que no se llamaban olímpicos, sino que se llamaban de otra manera, y que en esa zona y en Delfos y todo, juegos como los a lo que después fueron Juegos Olímpicos. Obviamente, laureles, Apolo era lo más, imagínense, en Grecia. Entonces, obviamente, todo lo que tenga que ver, que identifica a Apolo, pasa a ser como que es buenísimo, ¿no? Más allá de que por el laurel es Dafne. Bien, esa es una. Otra, Casandra. Casandra también a mucha gente la va a escuchar, porque la historia que tiene Apolo con Casandra también es, bueno, es trágica también, como le pasan a él, pero es conocida. Casandra es una mujer que termina rechazándolo a Apolo. Pero, a ver, ¿qué pasa? Casandra es hija de los reyes. Casandra, esto lo ven en la película de Troya, o en la Ilíada de la Odisea, todo cuando habla de Troya, está bien, pero mira la película, en la película aparece Casandra. Casandra era la hija de los reyes de Troya, ¿no? Entonces estamos hablando de no una diosa, acá estamos hablando de una mujer. Bien, él se enamora de Casandra. Casandra no le da bolilla, obviamente. Pero Casandra le dice que si le da el don de la profecía, de lo que va, de ver el futuro, fíjense, estamos en astrología y todo, tiene Casandra, si le da ese don, ella va a acceder a estar con él. Era uno de los dones puros de Apolo, de los que le dio Zeus, ¿no? Más allá de que después con el oráculo de Delfos que consiguió y todo lo de aquel, pero ya era uno de sus... Bien, Nancy es re loco porque vos decís nadie le da bola, dice Nancy, pero era el más bello de todos, de los olímpicos, y sin embargo era el más trágico en los amores. Bien, Casandra le dice, sí, está bien, pero dame, quiero después poder adivinar. Bien. Se lo da, cuando un dios no es que te lo puedo dar y después te lo da, él se lo da, pero después Casandra no le da bolilla, no cumple Casandra con esa parte. Entonces lo que hace, acá le dice, a ver si se lo anoté para ver si era cómo se venga Apolo, bueno, no me acuerdo de la manera, pero lo que hace es que le sopla él a ella y todo. Hay muchas maneras, ¿no? De que lo dicen cómo pasó, pero que lo sopla todo. La cuestión es que es como una especie de maldición. O sea, él le da el don, porque no se lo puede quitar, pero junto a él, como sería lo trágico de eso, sería que nadie le va a creer lo que ella diga. Entonces Casandra pasa como a adivinar el futuro, pero nadie le va a creer a partir de ahora. Entonces el otro día me dijeron, me dijo justo Caro de Mundo de Acá, me encantó, que dice que a veces en el punto como acuariano de ver algo y que nadie te crea, porque está viendo el futuro. Entonces Casandra veía, en la guerra de Troya sufrió muchísimo porque veía todo lo que iba a pasar, nadie le creía.
¿no? Otra. Y después tuvo dos más importantes, con Carón y otra, y yo con un hombre también, porque ella tenía con hombre y mujer, Jacinto, que se crea la flor del Jacinto. Pero bueno, ya está, me dice que falta un minuto. Los que les quería transmitir ahora en este primer video sobre Apolo, bien, ven que hay muchísimo, es que, bueno, después vamos a verlo más referido al sol en astrología. Tengo muchísimas cartas y todo para mostrarles. Hoy vamos a descansar, que es feriado y estar al sol. Que vayan incorporando como interesante el mundo apolíneo y el mundo dionisíaco. Que de hecho en los... y por un lado. Y por otro, el mundo del sol, de los dos gemelos. De los dos gemelos de Leto nace el sol y nace Artemisa, que también es la diosa de la luna, ¿no? Entonces en la misma panza, y eso está buenísimo también, eso también lo dice Lee Green, pero bueno, nace un arquetipo masculino del padre y todo eso, y el de la... son gemelos, ¿no? ¿Y quién nace primero? Y con esto les dejo el fin del vivo. Para que nazca el sol, primero tiene que estar la luna, ¿no? Tiene que haber una madre y tiene que haber lo inconsciente, lo emocional y todo, para que después podamos hacer nacer al sol. Y lo inconsciente, lo emocional y la luna es lo que hace de partera a nuestra parte de Apolo. O racional y todo. Eso. Adiós. Chau, chau, chau.